Hola, hola hermanos, buenos días en esta mañana. Los saludamos desde nuestra casa, que es su casa. Los saludamos en esta mañana y queremos continuar llevando la palabra de Filipenses. Vamos a orar para que sea Dios hablando en nuestras vidas en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Nos has dado un día más para adorarte, para alabarte, Señor, y también para escuchar tu palabra. Gracias por cada oyente, gracias por nuestros hermanos que están escuchando aquí en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Guatemala, donde quiera que nos estén viendo y nos van a estar escuchando. Gracias por esta mañana que nos das. Queremos, Señor, disfrutarte una vez más en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, mis hermanos, este es el mensaje número 41 de Filipenses. Estamos hablando que nuestro tema es el sacrificio de la fe de los oyentes. En el mensaje pasado hablamos de las 5 provisiones que nos ayudan a disfrutar de nuestra salvación constante. Hoy, en esta mañana, vamos a tocar algunos versículos que la mayoría de los cristianos muchas veces leemos, pero no sabemos lo que significa. La mayoría de las expresiones de Pablo, muchos no la entienden. Ha habido un descuido de entender la palabra por muchos siglos, de tal manera que hay mucha confusión en el pueblo del Señor. Pero hoy queremos que el Señor nos dé un hablar puro que purifique nuestro hablar. Llevamos la carga en este ministerio de presentarles a ustedes una palabra sencilla para que todos la podamos entender. Entonces tenemos nuestra lectura bíblica en esta mañana es Filipenses 2, 12 al 17. Filipenses 2, 12 al 17 dice de esta manera: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Muy bien. Estas expresiones, y nosotros ya lo hemos hablado en otro tiempo, pero vale la pena repasar y profundizar en estas expresiones que ya habíamos tocado anteriormente. Necesitamos entrar a la palabra de vida para entender lo que el apóstol San Pablo nos quiere enseñar, debido a que él habla de una manera que no es fácil de entender. Por eso hemos dicho que Pedro, el apóstol San Pedro, dijo que los indoctos e inconstantes tuercen las palabras de Pablo. Siendo honestos, no hay manera de entender el hablar de Pablo si no hay quien nos la explique. ¿Qué quiere decir sus expresiones? Y para entender hay que estudiar todo bajo contexto, que es considerar los versículos anteriores y los versículos posteriores de dicho versículo que queremos entender. Amén. En el 1.19, en Filipenses 1.19, tenemos la expresión la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y eso, gracias a Dios, por la gracia de Dios ya lo pudimos explicar. Pero ahora nos van a hablar de otras cosas. En el versículo 16, también en el 2.16, Pablo usa la expresión asidos de la palabra de vida, que es agarrar, que es sostenernos de esa palabra, para que el trabajo del apóstol no haya sido en vano, porque él quería derramarse como libación sobre los hermanos como un sacrificio. Entonces, para poder entender el trabajo de que Pablo estaba haciendo, tenemos que ir a Romanos 15:16. Y Romanos 15:16 nos dice de esta manera. Romanos capítulo 15,
versículo 16. Vamos a ir a esta escritura para poder entender del trabajo que estaba hablando Pablo. Romanos 15, 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí, habla del trabajo de Pablo con los gentiles. Pablo dice que habla de ministro, está hablando de que él era un sacerdote del Nuevo Testamento, y como sacerdote del Nuevo Testamento, él entendió el llamado que tenía de Dios. Nosotros tenemos que entender nuestro llamado de sacerdotes en el Nuevo Testamento. Entonces, Pablo era un sacerdote del Nuevo Testamento. Él era un apóstol enviado a los gentiles. En Colosenses nosotros hablamos de que él fue enviado a predicar el misterio de Cristo a los gentiles, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, Pablo estaba consciente de que Dios lo había llamado para que él le presentara a Dios una ofrenda de los gentiles. Creo que hasta aquí podemos entender, ya lo hemos explicado, porque Dios usa a Pablo enseñando, preparando a los gentiles, ayudando a madurar a los gentiles para que le sean una ofrenda a Dios. En el versículo 17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo tenía que ser derramado en libación sobre el sacrificio. Toda ofrenda delante de Dios se vuelve un sacrificio. Pablo deseaba que los hermanos en Filipos entendieran que el instruirlos en Cristo, el trabajar con ellos en Cristo, era volverlos un sacrificio, una ofrenda para Dios. Pero él agrega algo, que él deseaba derramarse en libación sobre el sacrificio y sobre el servicio de la fe de los hermanos. Entonces nosotros tenemos que ver que esto está bajo el contexto del trabajo que Pablo estaba haciendo. Amén. Tenemos que entender este lenguaje a la luz del Antiguo Testamento, porque Pablo estaba usando un lenguaje del Antiguo Testamento, es decir, de las ofrendas del Levítico. Pero como él estaba hablando a la gente que se estaba moviendo en medio del judaísmo y de filosofías, él tuvo el cuidado de hacerse entender con los hermanos para que ellos supieran lo que él estaba haciendo. Amén. Pablo quería ser derramado o derramarse como libación sobre los hermanos y su servicio, sobre los hermanos y su fe. Vamos a entender qué es derramarse sobre el sacrificio de la fe de los creyentes. Ya dijimos que es fácil entender lo que es derramarse como libación sobre los hermanos, como sacrificio, como ofrenda, porque ya lo explicamos en otra ocasión. Pero ahora nos dice que él quiere derramarse sobre el sacrificio de la fe de los hermanos. Si no sabemos a lo que estaba refiriendo Pablo, nosotros nos vamos a quedar sin entender. Así que Pablo quiere derramarse sobre el sacrificio y servicio de la fe. Son dos cosas que vamos a estar considerando en esta mañana. Vamos a estar hablando de la fe. La Biblia dice que unos tienen fe y que otros no tienen fe. También nos da la dirección de cómo se obtiene más fe. Por ejemplo, hemos leído el versículo que dice: aumentanos la fe. Pero al estudiar lo que es la fe, nos va a costar un poco entenderlo. Porque para entender con claridad lo que es la fe, tenemos que analizar cada uno de los versículos que nos hablan de la fe y lo tenemos que hacerlo bajo su contexto. La Biblia tiene mucho que decir de la fe en algunos aspectos y en otros aspectos no dice nada. Y uno de los pasajes misteriosos que no dice mucho es Filipenses 2:17 que leímos: y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Amén. Aquí tenemos la fe y aquí tenemos que ir y descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir aquí. Amén. Pablo habla del sacrificio y del servicio de la fe. De vuestra fe, dice. Por eso el título de nuestro mensaje: el sacrificio de la fe de los creyentes. Entonces hoy vamos a recibir alguna luz de parte del Señor para poder entender lo que quiere decir la fe aquí en este versículo 17. Como dijimos, no da mucha luz, pero gracias al Señor que Él es el que nos habla la palabra. Amén.
nos transmite la palabra y Él nos va a ayudar a que nosotros podamos entender su hablar en esta mañana. En esta epístola de Filipenses, Pablo usa expresiones que son extraordinarias, que no se encuentran en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, tampoco la vamos a encontrar en las otras epístolas de Pablo. Gracias a Dios que ya hemos estudiado otras expresiones que usa Pablo. Por ejemplo, ya dijimos la suministración del Espíritu de Jesucristo y ocupamos tiempo para hablar y explicar acerca de esta expresión que Pablo usa y gracias a Dios que lo entendimos. También vimos otra expresión que usa Pablo de asidos de la palabra de vida, que es arraigarnos, que es asirnos de esa palabra. En su momento fuimos bendecidos al explicar de esta expresión. Entonces vemos que Pablo en su hablar, él usa una secuencia para ayudarnos a entender cómo es que podemos ser bendecidos con la palabra. Hay tres elementos que son inseparables en el hablar de Pablo. Él habla de la vida, la palabra y el espíritu. Porque la palabra es vida y el espíritu es vida. Estos tres elementos son lo mismo de acuerdo a las enseñanzas de Pablo. Cuando nosotros llegamos al versículo 17 de Filipenses 2, Pablo habla de ser derramado como libación. Para poder entender lo que es la libación, ya lo explicamos en otro tiempo, pero vamos a repetirlo nuevamente porque hemos dicho que en la repetición está el aprendizaje. La libación era el vino que se derramaba sobre algunas de las ofrendas básicas. Entonces Pablo, cuando nos habla de la libación, nos está llevando al Antiguo Testamento, en Levítico. En los primeros 7 capítulos registran las 5 ofrendas básicas que son tipos de Cristo. En los primeros 7 capítulos de Levítico registran las 5 ofrendas básicas que son tipos de Cristo. Pablo está usando este lenguaje para que entendamos lo que significa la secuencia del capítulo 2 de Filipenses, de cómo es Cristo como nuestro modelo y nuestra norma. De acuerdo al mensaje anterior, Pablo quiere que entendamos que al seguir estas 5 provisiones para disfrutar de nuestra salvación constante, esto nos va a llevar a ser los que son presentados ante Dios como una ofrenda. Es decir, que estamos hablando de un crecimiento espiritual que nos va a llevar hasta el punto de que seamos una ofrenda agradable de los gentiles a Dios, y entonces, dice Pablo, que Él corona su trabajo como una libación sobre los hermanos. Es fácil entender lo que es derramarse como libación sobre los hermanos, como ya lo dije, ya lo explicamos en otro momento. Pero ahora Pablo agrega un elemento, que es ser derramado como libación sobre la fe y servicio de los hermanos. Entonces el llamamiento que nosotros tenemos como sacerdotes, como ministros del Nuevo Testamento, es presentar perfectos en Cristo Jesús a los hermanos. Esta tercera expresión que vamos a centrarnos en esta mañana es sacrificio y servicio de vuestra fe. Quiero decirles que esta expresión es muy profundo. Necesitamos que el Señor nos resplandezca. Si el Señor no resplandece, si el Señor no resplandece en nosotros, sería imposible que nosotros podamos entender y experimentar lo que estamos hablando de esta expresión específicamente. Si hemos dicho que Filipenses es una epístola de experiencias, ¿qué significa que nosotros los líderes nos derramemos como libación, como ofrenda de vino sobre los hermanos que están siendo presentados o que están representados como las 5 ofrendas básicas? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué significa que nosotros los líderes nos derramemos como libación, como ofrenda de vino sobre los hermanos que están representados como las 5 ofrendas básicas? Si las ofrendas básicas son tipos de Cristo, entonces Pablo aquí nos habla de que esos hermanos llegaron a crecer a tal grado de que las 5 ofrendas han sido experimentadas por ellos. Amén. ¿Cuáles son las ofrendas? Son 5 ofrendas que ya hemos hablado, pero vamos a recordar cuáles son las 5 ofrendas. Tenemos en primer lugar a la ofrenda del pecado, luego la ofrenda de los pecados, la ofrenda de la harina, la ofrenda de paz y la ofrenda del holocausto. Estas 5 ofrendas representan la madurez de las personas que nosotros estamos ayudándoles a crecer en Cristo.
Y estas 5 ofrendas en ellos representan el crecimiento de su fe. Aquí Pablo está hablando de personas que él ha instruido. Si prestamos atención, aquí vamos a ver que en este libro tan pequeño, en esta epístola de solo 4 capítulos, Pablo usa expresiones extraordinarias como ya hemos dicho. Por ejemplo, dijimos que en el 1.19 él usa la expresión la suministración del Espíritu de Jesucristo. En el 2.16 él usa asidos de la palabra de vida. En el 2.17, ahora que estamos tocando, él usa la expresión ser derramado como libación sobre los hermanos como sacrificio y también sobre el servicio de su fe. Entonces aquí hay una parte de la fe de los creyentes que se puede tomar como sacrificio, aquí en el versículo 17 del capítulo 2. Aquí Pablo dice que él puede ser derramado sobre la fe, sobre el servicio. Tenemos que preguntarnos, ¿de qué manera Pablo puede ser derramado sobre la fe y sobre el servicio de los filipenses? Esto, sin duda, más bien no es fácil de entender, porque no se refiere a una fe sencilla, se está refiriendo a una fe crecida, a hermanos que han experimentado las 5 ofrendas básicas. Nosotros los líderes podemos ayudar a los hermanos a que lleguen a esa altura. Entonces vamos a ir explicando un poquito, recordando lo que son las 5 ofrendas. La ofrenda por el pecado, porque tenemos que ayudar a los hermanos, tenemos que enseñarles. La ofrenda del pecado es cuando uno enseña a un cristiano, a un hermano, la palabra de Dios correctamente. Y lo que se tiene que enseñar es que Cristo es la ofrenda por su pecado. Por eso cuando leemos Juan 1.29 dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esto no es sencillo, porque se tiene que enseñar a un recién convertido que es un pecador, y para ello tenemos que usar todo el libro de Romanos. Y cuando uno le enseña, usa el libro de Romanos para enseñar, entonces el hermano, el cristiano, el recién convertido, entiende lo que es disfrutar a Cristo como su ofrenda por el pecado. Amén. Porque lo primero que los hermanos tienen que saber es que todos somos pecadores. Amén. Somos pecadores y si usamos el libro de los Romanos, ese libro nos enseña que uno es pecador. Muy bien, entonces ahora en segundo lugar tenemos la ofrenda por los pecados. Es que estamos hablando de disfrutarlos, de vivirlos, de experimentar estas 5 ofrendas. Entonces la ofrenda por los pecados, aquí también tenemos que enseñar a lo que es Cristo como ofrenda por los pecados. Ya hemos dicho la diferencia entre pecado y pecados, amén. Entonces, es decir, los pecados que el hombre caído produce. Es decir, que el hombre que es pecador produce pecados. Y el libro de los Romanos tiene la enseñanza de lo que los pecados, de que todos estos pecados son todas las cosas malas que hacemos todos los días. Esas cosas están representadas por los pecados. Y para eso necesitamos a Cristo como la ofrenda por los pecados. Porque Cristo es algo completo. En la cruz del Calvario, Cristo no hizo un trabajo a medias. Él hizo un trabajo completo. Por eso tenemos que disfrutarlo como la ofrenda por el pecado y también la ofrenda por los pecados. Entonces, este trabajo completo es que nosotros tenemos que disfrutar a Cristo como la ofrenda por nuestros pecados, sabiendo que Él nos perdona, ¿verdad? Nos perdona todas las transgresiones que cometemos todos los días. Y 1 de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, eso es con respecto a la ofrenda por los pecados. Ahora vamos a ver la ofrenda de paz. Cristo también es la ofrenda de paz, porque Cristo fue el que produjo la paz entre nosotros. Tenemos que entender este aspecto de que en la caída de Adán, el hombre se volvió enemigo de Dios, porque el hombre se volvió mundano, es decir, amador de este mundo. Entonces, tenemos el versículo 17, es el mensaje que estamos desarrollando. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Nuestra fe está compuesta de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Estos son los componentes de nuestra fe, que Dios ha perdonado nuestros pecados,
nos ha limpiado de nuestras maldades, nos ha dado la paz entre Dios y nosotros. Amén. Entonces vamos a ver con la otra ofrenda, que es la ofrenda de comida o la ofrenda de harina. Tenemos que enseñarle a los hermanos que el Señor Jesucristo es el Dios encarnado, porque Él es la ofrenda de harina que lleva aceite. La harina que es vegetal representa el elemento terrenal y el aceite representa al Espíritu de Dios en su divinidad, que es machacar las olivas para sacar el aceite, lo cual significa que la humanidad de Cristo tuvo que pasar por un sacrificio en la cruz, que es el machacar, por un partir por causa del pecado del hombre. Este asunto de la salvación nuestra es algo bien completo. Entonces estamos hablando de que Pablo, para poderse derramar sobre el sacrificio de los hermanos y el servicio de la fe de los hermanos, para poder él sacrificarse sobre ellos, primero los tiene que preparar. Ninguno de nosotros puede ser una ofrenda de libación si no prepara a los hermanos. Entonces la carga que llevamos es preparar a los hermanos correctamente y presentarlos ante Dios perfectamente en Cristo Jesús. Entonces podemos decir que somos una libación. Entonces podemos derramar sobre los hermanos. Podemos ser derramados sobre los hermanos. Muy bien, entonces tenemos la ofrenda del holocausto. Es la ofrenda que tenía que quemarse totalmente y hacerse ceniza. Es decir, todos nosotros debemos de disfrutar a Cristo como la ofrenda absoluta. Esto es bien elevado. Si nosotros llegamos a disfrutar a Cristo como la ofrenda quemada, que es el holocausto, es de que nosotros estamos aprendiendo, o más bien entonces estamos nosotros aprendiendo a complacer a Dios. El Señor Jesucristo fue absoluto para el Padre Celestial. Porque Él vivió la vida del Padre Celestial. Por tanto, Él es un hombre maduro que complació al Padre Celestial. Disfrutar a Cristo como la ofrenda de holocausto quemada es madurar al punto de ser ceniza, de que nuestra voluntad ya fue rendida totalmente. Una ceniza no puede tener opinión. También esto de disfrutar a Cristo como la ofrenda del holocausto, también es crecer al grado de decir al Señor Jesucristo, hágase tu voluntad en mi vida. Entonces vemos cómo se experimenta, cómo se disfruta esa ofrenda del holocausto. Vemos a Pablo entonces como un sacerdote del Nuevo Testamento, que su preocupación era que los hermanos estuviesen bien preparados, crecidos y desarrollados en Cristo, y que no estén bebés espiritualmente. Llevamos la carga de estar repitiendo una y otra vez la palabra para que ustedes sean preparados, crecidos y desarrollados en Cristo. Por eso hemos dicho que en la repetición está el aprendizaje. En la repetición uno se constituye de la palabra. Por eso todo aquel hermano que es humilde se está uniendo a nosotros en este tiempo y está recibiendo la palabra. Tenemos los versículos 17 al 18 de Filipenses 2. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La carga de Pablo no era derramarse él solo sobre el sacrificio de los hermanos, sino el propósito o el objetivo de Pablo es que todos nosotros, tanto los filipenses como ahora nosotros, entendamos nuestro sacerdocio y que también seamos derramados sobre la ofrenda de los hermanos. Entonces, la fe que estamos hablando, que queremos conocer, porque Pablo habla de la fe aquí no se refiere a una fe pequeña, se refiere a una fe engrandecida, es decir, a hermanos que se han desarrollado en la fe. Así como leímos en Romanos 15:16, porque Pablo dice que ellos vinieron a hacer una ofrenda agradable. Vamos a leer nuevamente Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos
en el versículo 16 de Filipenses 2, porque Pablo dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Él está refiriendo a la madurez de los creyentes. Nosotros en este ministerio tenemos el mismo deseo, y es de que todos ustedes maduren para que nosotros podamos ser derramados sobre ustedes como libación. Y también los que están siendo perfeccionados, los que están creciendo, madurando en Cristo, tienen que anhelar derramarse sobre la ofrenda de libación sobre los hermanos también. No es solamente para los pastores, es para todo aquel hermano que va madurando, que está creciendo. Debe de también ayudar a otros hermanos a que ellos maduren, a que ellos crezcan, para que también ellos vengan a hacer un sacrificio. Entonces todos nosotros podamos ser derramados como libación sobre ellos. Quiero decirles que da gozo ver a hermanos aquí en Tultitlán y en Chimalpa, en la iglesia en Tultitlán y la iglesia en Chimalpa, que están creciendo, que están madurando, que ve uno que están tomando responsabilidades. Agradezco a todos estos hermanos que en esta visita que estamos haciendo aquí en Oaxaca con mis padres, con mis hermanos, me han hablado y me han dicho, ¿sabe qué, hermano? Usted disfrute a su familia. Usted no se preocupe, que nada le robe la paz. Usted disfrute allá al máximo a su familia. Sabemos que no ha ido, que cada año está con ellos, entonces aprovéchelos y déjenos a nosotros aquí en Tultitlán y en Chimalpa. Nosotros nos encargamos de los asuntos de la iglesia. Da gozo escuchar a estos hermanos porque ellos están tomando responsabilidad. También disfrutamos a los hermanos que son niños, que recién han sido agregados a la vida de la iglesia en Tultitlán y en Chimalpa. Y los disfrutamos de igual manera, pero lo que sí da tristeza es cuando de los hermanos que tienen años en la vida de la iglesia y no han madurado. Eso sí causa tristeza, pero de todas maneras oramos y estamos para que ellos también sean preparados, para que ellos crezcan y maduren, para que ellos vengan a hacer ese sacrificio. Entonces así Pablo, el contexto de todo lo que estábamos viendo es que nosotros vivamos la provisión, echemos mano de la provisión que Dios nos ha dado para que seamos salvos constantemente. Y esta salvación constante en nosotros nos va a llevar a la madurez, y la madurez nos va a llevar a hacer libación sobre el sacrificio y el servicio de la fe de los hermanos. ¿Se dan cuenta cómo está la secuencia? Entonces, vuelvo a repetir. Entonces, debemos nosotros vivir o echar mano de la provisión que Dios nos ha dado para que seamos salvos constantemente. Y la salvación constantemente, o la salvación constante que estamos disfrutando, nos va a llevar a la madurez, y la madurez nos va a llevar a ser libación derramado sobre el sacrificio y la fe de los hermanos. Así Pablo, como sacerdote del Nuevo Testamento, como ministro, él entregaba a las personas a Dios como ofrenda. Él ahora le dice a los filipenses que los quiere llevar a que entiendan que no solamente tienen que ser presentados a Dios como ofrenda, sino que también ellos deben desear ser derramado como libación sobre los hermanos. Hablamos de todo esto porque no queremos que ningún hermano se quede estancado, sino que lo que queremos es que se desarrollen y que no sean conformistas. Amén. Lo que queremos es de que los hermanos, todos los hermanos, disfruten a Dios profundamente. Que se acuerdan que en la tradición nosotros disfrutamos a un Dios superficialmente, pero ahora es de que nosotros lo disfrutemos profundamente, hermanos. Ese es el deseo de Pablo, ese es el deseo de Dios, ese es el deseo de nosotros aquí en Tultitlán y en Chimalpa. Filipenses 2, 12 al 18. Si leemos otra vez, es para saber si ya pudimos o si ya nos quedó claro o si podemos entender el significado de las expresiones que Pablo usa. Leamos otra vez. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cómo vio usted ahora que lo leímos otra vez? Porque al inicio no podíamos entender o no teníamos claro los conceptos o las expresiones que Pablo usa, pero espero que usted haya entendido algo, y si usted entendió algo, entonces estamos listos para ir a la conclusión de nuestro mensaje en esta mañana. Vamos a ir a Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí están tres elementos, tres palabras, o tres cosas: la palabra, el Espíritu y la fe. Y de acuerdo a Efesios, de acuerdo a hablar de Pablo en Efesios, son una misma cosa. Si logramos entender esto, vamos a aumentar nuestro conocimiento de cosas prácticas. Y esto es a medida que estudiamos la palabra, y entonces así nos es más fácil entender. Versículo 13 nos habla, dice, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces dijimos que tenemos tres cosas, tres elementos, aquí tres asuntos: la palabra, el Espíritu y la fe. Si estamos hablando de que tenemos fe, estamos hablando de que tenemos el Espíritu. Y si estamos hablando de que tenemos el Espíritu, estamos hablando de que tenemos fe. Y si estamos hablando de que tenemos fe, estamos hablando de que tenemos la palabra. Amén. O sea que estas tres cosas son una misma cosa, están relacionadas. Porque ¿de dónde viene la fe? La fe viene del oír la palabra. Quiere decir que cuando oímos la palabra y la creímos, tenemos la fe, y la palabra entonces nos sellan con el Espíritu Santo. Amén. El punto para cerrar nuestro mensaje es entender lo que es la fe. Porque Pablo dice que se va a derramar como una libación sobre la fe. O sea que cuando entendemos todo el propósito divino, este contexto de derramarse sobre el sacrificio, la fe, el sacrificio, las ofrendas, es sencillamente que nosotros ayudamos a los hermanos a crecer espiritualmente. Ese era el objetivo de Pablo al hablarnos de Filipenses, en Filipenses, de disfrutar la salvación constante. Amén. La salvación constante, para finalizar, aunque ya lo hemos explicado, que los dos aspectos de la salvación, que es eterna y constante. Sin embargo, la salvación constante no es algo fácil de experimentar. La salvación constante solo la experimentan los que viven a Cristo. Pablo disfrutaba de esta salvación porque él vivía a Cristo. Cualquier hermano que no esté madurando, cualquier hermano que no está creciendo en su vida espiritual, no puede vivir a Cristo. No puede disfrutar de la salvación constante. Mucho menos va a ser una libación derramado sobre el sacrificio y el servicio de la fe de los hermanos. Amén. Entonces te das cuenta la responsabilidad o cómo se logra lo que estamos hablando. Pablo no era una persona que hablaba las cosas por hablar, sino que él la vivía, la disfrutaba, la experimentaba. Por eso él llegó a decir: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque era una persona que disfrutaba de la salvación constante, porque era una persona que crecía, que maduraba espiritualmente.
Entonces, Él preparaba a los hermanos. Él los presentaba a Cristo Jesús perfectos. Entonces, Él podía derramarse como libación sobre el sacrificio de ellos, sobre la fe de ellos. Y no solamente Él quería ser derramado como libación, sino que Él también tenía el deseo de que los demás hermanos pudieran preparar a los hermanos y que también se derramaran como libación sobre el sacrificio de los hermanos. Quiero confesarles que no es fácil predicar estos mensajes. Se requiere de mucha diligencia. Si usted logró entender algo y que el hablar que Dios me dio en esta mañana lo ayudó en su crecimiento espiritual, lo está ayudando a entender las expresiones que usa Pablo, ya ganamos, ya es ventaja. Así que sigamos filipenseando, sigamos tomando la palabra de Cristo. Así que vamos a orar y que Dios te siga dando más de Él en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has dado de ti, nos has dado de tu palabra. Y Señor, aunque nuestra mente finita le cuesta entender tu hablar espiritual, pero nosotros tenemos el Espíritu. Cercano está la palabra. Entonces podemos nosotros decir que sí entendemos, que sí estas expresiones que usa Pablo lo podemos disfrutar, lo podemos asimilar. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un espíritu de sabiduría y de revelación que podemos entender tu palabra. Gracias, gracias te damos, gracias por tu hablar. Sigue siendo con nuestros hermanos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues les entregamos otro mensaje más de Filipenses y sigamos escuchando a nuestros pastores que a continuación nos han de estar predicando. Así que te saludamos y te bendecimos en esta mañana. Hasta pronto.